Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Archivo, el Archivo de Mérida. Y el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, que es don David Quintad. Muchas gracias por venir. Buen Don día. David Quintad es el presidente del Consejo Administrativo del Circuito Metropolitano. Y déjeme decirle, don David, yo estoy seguro que muchas personas que están viendo el video se han subido por lo menos alguna vez a alguno de sus camiones. Siendo una de esas personas yo mismo, yo para ir a la prepa, yo estudié en la prepa 2, tenía que agarrar el circuito metropolitano para ir a estudiar. Pero en ese momento era Citur, hoy vemos que es Vaivén. ¿Nos podría platicar esa transición? O sea, cómo surgió Citur? ¿Qué era lo que proponía? Y hoy con esta transición, ¿qué hemos notado con el cambio a Vaivén? Bueno, ha sido un proceso bastante complejo y largo para llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Yo creo que cuando se empezó con las barras para contar personas, pues no había, vamos a decir, el consenso general de todos los concesionarios, ¿no? Entonces algunos empezamos con barras para llevar un control de cuántas personas, ¿verdad?, ascendían al autobús o descendían, en qué lugares, ¿verdad?, para poder dar un mejor servicio, ¿no? Esto lo vio el gobierno de aquel entonces y nos pidieron empezar a instalar unos equipos que fueran con tarjetas para probar, ¿sí?, la veracidad de las barras y con la visión de establecer las tarjetas, ¿no? Eh, Tal vez no le dio el tiempo a ese gobierno, pero sí logramos avanzar y hacer un poco de conciencia más en los demás sectores de compañeros concesionarios de que teníamos que subirnos a las tecnologías, ¿no? En aquel entonces habían tecnologías, pero no como las que hoy están, ¿de Claro. acuerdo? Y que son accesibles económicamente. En ese proceso, pues se llamó CITUR, que era un sistema integral de transporte urbano, ¿ok?, en la cual se buscaba que donde llevaras a cabo tu movilidad, ¿verdad?, hubieran transbordos, ¿verdad?, hubieran frecuencias, horarios, ¿verdad?, que pudieras accesar a la autoridad para reportar alguna anomalía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quedó en estudios, ¿sí? Se visualizaba ya el tema de periférico para prestar el servicio, pero el propio estudio decía que el periférico no tenía las condiciones para que se dé el servicio de transporte O sea, desde ese urbano. momento ya se visualizaba que el transporte Sí, estuviera rondando por el periférico. sí. Desde el periodo de la exgobernadora Ivonne Pacheco, desde ahí ya se hablaba hubo un estudio, O ¿de sea, acuerdo? años de tiempo. Años, ¿no? Y cuando vino el gobernador Rolando Zapata también. Entonces, prácticamente el estudio se actualizó, etcétera, ¿no? Y se requería una gran inversión en periférico para poder hacer las pequeñas bahías para paraderos, una serie que le dé Preparar la infraestructura para certidumbre, que pueda pasar. infraestructura, equipamiento, ¿no? Y vamos a decir que hasta que viene el gobierno de Vila, ¿verdad?, a pesar de la pandemia, etcétera, ¿no?, decide que se preste ese servicio, nada más que, bueno, pues nos condicionan a que pues teníamos que asociarnos con la empresa ADO y nosotros cuestionábamos por qué, ¿no? Si nosotros podíamos hacerlo solos. Y buscando un acuerdo para no entorpecer el proyecto, dijimos, bueno, que lo haga ADO, ¿no? Pero esta concesión es de nosotros. Claro. Y firmamos un convenio de que en 10 años que tarda el proyecto, operaría ADO con una retribución económica al grupo de concesionarios yucatecos que estamos en circuito metropolitano, que es la que tenía la concesión para el servicio, ¿verdad? Y el tiempo está pasando, ¿no? Y nosotros nos estamos preparando para asumir, ¿verdad?, esa responsabilidad de prestar el servicio en Sí. periférico. Sí, porque la concesión la tienen desde hace años, ¿no? Efectivamente, Sí. efectivamente, ¿no? ¿Y cómo surge la llegada de ADO al Bueno, sistema de transporte público? vino la pandemia y la pandemia, pues, vamos a decir, nos llevó a una situación, pues, crítica, ¿no? Prácticamente de quebranto del sistema económico, hablando económicamente, ¿no? Claro. Y cuando nos hablan del proyecto, pues, mi grupo fue el último en ser, ¿verdad?, Integrante, entrevistado ¿no? y ahí nos dicen que teníamos que asociarnos con esta empresa. Y desde luego, pues dijimos, no estamos de acuerdo. O sea, no tenemos por qué.
asociarnos con ADO, lo sabemos hacer, sabemos manejar tecnologías, tenemos gente profesional muy bien preparada y esto hace, ¿verdad?, que el proyecto se detenga un ratito para buscar esa conciliación, pero nació mal, nació con corrupción. Y lo digo porque cuando cuestionamos, ¿verdad?, el titular de aquel entonces, que era el INDUT, era el ingeniero Aref, le dije, bueno, no se hacen los autobuses en un día o en un mes, o sea, lleva tiempo, ¿no? Y su respuesta fue, no, ya están estacionados aquí en los talleres de ADO. O sea, ya estaba preparado. Estaba preparado todo, o sea, pues nació mal, con corrupción, ¿no? Y pues estaban atropellando nuestros derechos. Y lo que nosotros pedíamos es que respeten nuestros derechos, ¿okay? Y de allá, bueno, fuimos conciliadores de que, ok, que empiece el servicio, pero la concesión seguía en manos de Circuito Metropolitano y en un periodo de 10 años operaría de hoy y después nosotros seguiríamos con nuestra concesión y dar el servicio. Y de ahí seguimos, ¿verdad?, con el sistema, y de ahí nos enteramos de que existía el proyecto del Vaivén, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y qué es eso? Dijimos, ¿no? Entonces ya que nos explican, le dijimos, bueno, pues queremos una copia del estudio que avala la viabilidad, ¿verdad?, social y económica del proyecto. Nunca tuvimos acceso a ese famoso estudio y solo nos entregan una pequeña hoja tamaño carta en donde manejan indicadores que determinan cuál sería el precio por kilómetro que le pagarían a todos los concesionarios que participáramos. Fue el primer gran cambio, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, pues por la relevancia del tema, la inversión que se tenía que hacer, yo tengo la carrera de contador público y tengo, ¿verdad?, una especialización en finanzas. Dijimos, bueno, puedo ser juez y parte. Y decidimos contratar a un equipo de profesionales, de abogados, ¿de acuerdo?, para defender nuestros derechos y un doctor en finanzas para que avale, ¿de acuerdo?, si es viable o no viable el proyecto. Desde luego que con los costos que planteaban en aquel entonces, pues no era viable económicamente el proyecto. Desde un principio. Desde un principio no era lo hicimos ver, había una diferencia casi de 4 pesos. Entonces se lo planteamos ya al nuevo titular, cambian al ingeniero Aref a otro ente y entra el licenciado Rafael Hernández Cotasec como nuevo director y ahí le planteamos, oye, esto no va a salir, ¿no? Y me dice, ¿tienes tú la proyección? Pues sí, con los indicadores que ustedes me dieron, ¿no? Ya validamos costos y no son reales. Entonces, en un desayuno de junta de trabajo con él, dice, mira, yo no puedo salir con los 32.75 que da el estudio de ustedes, porque a nosotros nos da 29.25, por decir algo, ¿no? Pero vamos a salir con 31. Fue autorizado. Pues dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Ajustamos en 3 meses. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues se fue don Rafael, ¿verdad? Y no ajustó nada. Igual nos dijo con los salarios, que 3 meses se ajustaba salarios, no ajustó nada. Se fue a Cancún y dejó de Y ahí se changarlo, quedó, ¿no? Y se fue y ajustamos combustible, y se fue y no ajustó nada. Como hasta la fecha no se ha ajustado, ¿de acuerdo?, los 31 pesos que nos pagan por kilómetro. Y esto pues ya va para el 4.º año y obvio, ¿no?, que la gente que trabaja con nosotros en el sistema, y principalmente son operadores, pues tienen esa inquietud, ¿de acuerdo? Porque pues es justo también que ellos tengan una remuneración más actualizada, ¿no? Definitivamente. En eso estamos, ¿no? Pero ha sido el proceso para llegar a lo que es Vaivén. Se hablaba también de autobuses eléctricos, que nosotros, ¿no?, ignorábamos cómo operarlo, todo. Claro. Pero la realidad es de que esto ya estaba hablado con la empresa que ya comenté, ¿verdad? Y bueno, vinculado al tren para traer de la terminal a la plancha, ¿verdad?, todo lo que viene siendo pasaje, que hoy por hoy lo vemos y está vacío, ¿okay? Claro. Y los lugares donde pasa también está vacío, y es algo que le está costando a este gobierno. Y lo digo porque pues el Vaivén, desde que amanece, está transportando gente. Hay horas pico donde vamos llenos. Y para dar un ejemplo, el circuito metropolitano tiene un promedio de 23.000 a 25.000 pasajeros de lunes a viernes, ¿no? Sábado baja, porque sacamos menos autobuses. Domingo también por la propia demanda
que llevamos controles a través de sistemas, ¿no? Claro. Esto, pues, habla de que nosotros estamos generando recursos, ¿no? Sí, diferente de Jetram. Pues se va a una sola bolsa, ¿no? Y ahí es en donde hablamos bueno, ¿y qué genera Jetram? Pero como no tenemos la información, tampoco sabemos qué tanto se está subsidiando al No Jetram. se sabe cuánto cuesta el Jetram y tampoco cuánto genera. Efectivamente, no tenemos esa información. Yo puedo decir, el servicio del circuito metropolitano cuesta, ¿verdad? Al mes, por decir, 8 millones de pesos, por decir algo, ¿no? Porque nosotros llevamos un control de todo lo que pagamos en prestaciones, sueldos y prestaciones, combustibles, mantenimiento, rentas de local, etcétera, ¿no? Te lo podemos decir. Ahora, ¿cuánto está subsidiando el gobierno al vaivén? ¿Verdad? Yo creo que una cantidad exagerada de un 30%, ¿verdad? Porque es algo que nosotros sabemos por la operación que tenemos. Ahora, ¿cuánto está subsidiando al Jetram? No lo sabemos. La verdad, yo solo lo veo vacío y mucha gente lo dice, está vacío. Solo tal vez a ciertas horas lleva algo de gente, pero lamentablemente, a pesar de ser un vehículo que no contamina, que es una gran inversión, pues carece de muchas cosas como el propio titular lo ha comentado, ¿no? Y esto, bueno, pues vemos que pues fue una decisión, no voy a decir mala, en lo tal es buena en el sentido de no contaminar, pero no ha tenido la respuesta o no fue bien planeada las rutas que hoy tiene. Sí, que de ahí yo tengo un tema, un pensamiento muy particular. El decir que el transporte público, o sea, en este caso de Jetram por ser eléctrico, pues es más ecológico, se me hace inclusive es una falacia. Porque el simple hecho de tener un camión ya viene siendo un transporte, un medio más ecológico que el moverte en carro. No sé cuántas personas podrá tener adentro un camión, 30, 40 personas, muy lleno. Son 30, 40 carros menos circulando, ¿no? Entonces, inherentemente, ya viene siendo un medio de transporte más ecológico. A mi parecer, no sé cómo usted lo llegó a ver, cuando se hizo la propuesta de que venga Jetram, fue pura propaganda política. Correcto. Fue pura propaganda política y como lo ha ido narrando a lo largo del programa, fue con un propósito económico que ya estaba completamente amañado. O sea, correcto, nació ese programa, ese proyecto con un fin económico para quienes lo estaban organizando, ¿no? Y me gustaría que me comente, además de eso, varios cambios que la transición de Citura a vaivén pues involucró. Uno de ellos puede ser que nos explique un poquito más a detalle el tema de los 270 kilómetros que se le paga ahora a los concesionarios. También me gustaría que hablemos acerca del cambio de la INDUT a la ATI, si verdaderamente es un órgano descentralizado o evidentemente hay una influencia del gobierno. Pero podemos iniciar con el tema de los 270 kilómetros, que creo que la gente no sabe. Cuando se elabora un proyecto, pues tienes que hacer estimaciones para darle viabilidad, ¿de acuerdo? En este caso, los técnicos, voy a plantear, o los profesionales que manejan ese tema, pues ya nos dijeron, son 270 kilómetros, ¿verdad? Y el precio va a ser 31 pesos de kilómetro. Nada más que todo la estructura de salida de dinero, pues va sueldos de operador principalmente, combustibles, mantenimientos, y le dejan un mínimo porcentaje a lo que es oficina, ¿verdad? Renta local, instalaciones y tecnologías, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros lo que hicimos fue validar y observarle a la autoridad en turno que no era la cantidad, ¿verdad?, que se requería para que el sistema sea vigente económicamente, ¿no? La promesa fue, en 4 meses, 3 meses, ajustamos. Como ya dije, se fue el titular y no ajustó nada, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabíamos desde antes que viniera el cambio que el sistema no iba a salir financiera y económicamente. Tan es así que desde octubre empezaron a fallar en pagos antes que entrara el nuevo gobierno, ¿verdad? Ya en una gestión total. Noviembre tampoco nos pagaron, diciembre. Y cuando analizamos la información financiera, ¿verdad?, del ente, observamos que pues, no se reflejan los pasivos, porque hay créditos allá, ¿verdad? Hay contratos, ¿verdad? Y eso ha derivado en los paros de repente. Cuando ves todo eso, ¿verdad? Y hoy es que va a entrar un nuevo titular,
pues lo primero que pensé, dije, ojalá y el titular que va a entrar sepa a dónde se está metiendo, porque esto no va a salir. Sí. Viene el cambio, ¿verdad? Y pues cambian sistemas antes de que se vaya el titular anterior. Cuando cambian los sistemas, se pierde prácticamente enero, febrero, marzo y abril en el recaudo. Yo diría que por el cambio de gobierno también. Viene el problema, ¿no? Entonces ese sistema, pues fue nuevo para todos y no validaba, no debitaban las tarjetas y la indicación fue que pase la gente, ¿no? Para no confrontar al operador con el público usuario. Pues eso Sí, le porque no podía genera, parar el transporte. no puede parar, ¿no? Si paras el transporte, Sí, paras la ciudad. entonces, pues esto pues hace que tenga menos ingresos, ¿verdad? La ATI y la crisis, pues en lugar de bajar, sube, ¿no? O sea, Claro. es a menos liquidez, entonces el problema ya se vuelve más grande y pues por eso este gobierno tuvo que meter los millones que metió para que el sistema siga. Es algo que hay que reconocerle al gobernador, o sea, dijo, bueno, voy, o sea, tiene que seguir el sistema, ¿no? Pero todo esto va apuntado también en una observación que han hecho de que el proyecto dice 270 kilómetros, pero que no estamos recorriendo 270 kilómetros, ¿sí? En el contrato de concesión estipula perfectamente, con toda la claridad, que 270 kilómetros es lo que debe de recorrer un autobús, salvo, ¿verdad?, que la dirección de la ATI, ¿sí?, programe diferentes, ¿verdad?, kilómetros, pero lo que le da viabilidad al proyecto es que se tenga que pagar el concesionario 270 kilómetros, ¿ya? Sí. Entonces, ante una situación donde no aumentan tarifa para recaudar más, pero nuestros costos operativos de los concesionarios están subiendo, como el combustible, por ejemplo, el mantenimiento, pues nos dice el titular antes de irse, bueno, pues no recorras los 270 kilómetros, recorre 250 y con eso ya te ayudé. Sí, pero eso o sea, no está bien, luego vamos a tener más problemas. Y así nos fue llevando, ¿no? Hasta antes de irse, hasta algunos compañeros concesionarios recorren 220 kilómetros, unos 210, unos 200. Va dependiendo mucho del área que tengan, de las rutas, de las demandas, ¿no? Pero eso lleva a una situación que, siendo empático con el público usuario, pues es injusto. ¿Por qué? Porque si yo, ciudadano, me dijeron que iba a pasar el autobús por el gobernador que se fue y el titular que se fue de 12 minutos, ¿por qué ahorita tengo que esperar 20, 25, Sí, aparte de los 30 paraderos ni tienen o una derecho, hora, en ¿no? el sol, en el Entonces, sol. aparte, no hay paraderos, o sea, como debe de ser. Entonces, esto, ¿verdad? Pues mucha gente no sabe por qué está sucediendo esto. Entonces, para mantener al sistema, ¿sí?, se toman esas decisiones y cuando ya entra el nuevo titular, empieza a revisar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y nosotros a informarle como concesionarios, ¿no? A tal grado que en abril volvimos a meter una solicitud para la actualización del precio por kilómetro. Aplicando la fórmula de ley, llega a 34.12 pesos por kilómetro. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dinero es eso por los 835 autobuses que están girando? Pues es un mundo de millones, ¿no? Pero bueno, yo no hice el sistema, o sea, yo no hice el cálculo, lo hicieron personas que estuvieron y que sí dejaron un problema, ¿verdad?, para resolver, que no se va a resolver de manera inmediata, sino en el tiempo. Ahora, la ciudad sí requiere un sistema, ¿verdad?, inteligente, un sistema integrado de movilidad, ¿verdad?, que se vaya eficientando, que vaya cortando esos tiempos, ¿verdad?, que nos lleva a ir de un lugar a otro, ¿no?, y que tenga la calidad a la altura que requiere Claro. Mérida. Definitivamente. ¿Y usted cree que la ATI podría ser una institución capaz de poder llevar a cabo esto? Porque no podemos negar que hay personajes que están dirigiendo la institución que tienen un antecedente político y no técnico. Yo creo que para poder dirigir una institución como la ATI, tienes que tener las capacidades y el conocimiento. Usted nos acaba de decir, contador público,
con maestría en finanzas y ha tenido un equipo capaz de poder hacer estos cálculos. Por el otro lado, no sé qué tan capaces son cuando, si de entrada las decisiones se toman con un interés político y no con el fin de poder solucionar a través de la capacidad, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la relación con el ATI y esta supuesta descentralización que tienen? Pues ¿Debería mira, cambiar? mucho tiene que ver con el escenario que tengas, ¿no? Cuando el escenario se encontraba el gobernador anterior, pues el titular, ¿verdad? Que en un principio fue Aret, pues contaba con el apoyo del gobernador y el gobernador disponía de los recursos y hablando de lo que era INDUT. Claro, Cuando se hace el decreto y ya se forma la ATI, ¿de acuerdo? Mientras estuvo el gobernador, no sé cómo le hacía, pero los recursos lo tenía el titular anterior, que era Rafael Hernández JC. Pero cuando termina el periodo del gobernador, Mauricio Vila, ¿qué sucede? Pues oye, dime, ¿por qué tanto dinero? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y había una visión del gobierno anterior de subir tenencias, de cobrar placas, de eh, pasos al centro de la ciudad, cobrarlos, ponerle un impuesto adicional, por decir algo, a estacionamientos y una serie de modificaciones que se tenían que hacer para tener un recaudo y recursos y pueda operar el sistema. Entonces, cuando se lo plantean a este gobernador que tenía que hacer todo eso, pues dices, ¿cómo voy a hacer todo eso, no? Así como está la situación, ¿no? claro. Entonces, son cosas que pues no se ejecutaron en el momento que se tenía que ejecutar por cuestiones políticas, ¿verdad? Por cuestiones de elecciones, ¿verdad? Y se lo dejaron al que venía. Y hoy pues está viendo este gobernador cómo resolver el asunto. Nada fácil, ¿de acuerdo? Sí, Pero bueno, hay voluntad por parte de los concesionarios en el apoyo, ¿verdad? De que se dé el servicio. Hay voluntad, ¿verdad? De colaboración, lo estamos haciendo. Nosotros, para dar un ejemplo, si tenemos 40 autobuses, tenemos una reserva técnica de 4, ¿ok? Es un 10%, 36 estarían operando. Nos pidió el director, oigan, vamos a bajarlo a un 5. Vamos a hacerlo, director. Y con eso, pues, se logró una cobertura más amplia, ¿no? Obvio, estoy sacando, ¿verdad? 2 autobuses más, pues me va a costar más, pero debe generar más ingresos también a la ATI. Y de esa forma vamos colaborando, ¿de acuerdo? Pero sí, la situación no es fácil porque los costos se han ido para arriba, la tarifa está ahí estable, o sea, no se ha incrementado, pero hay un subsidio muy fuerte también a los discapacitados, a la tercera edad, a estudiantes, etcétera. Y de una tarifa de 12 pesos tenemos un ponderado hoy, según nos platican, de 8,75 más o menos, ¿no? Entonces, sí, eso pues afecta económicamente y no hace viable, ¿verdad? El servicio. Eh, Estamos hablando de financiar económicamente. Desde ahí el gobierno del Estado es el único que puede en X momento, junto con los diputados, ¿verdad? Porque los claro. diputados es el órgano que autoriza o no autoriza todos estos procesos, ¿no? De ver, visualizar, ¿verdad? Alguna estrategia que le genere más recursos a la ATI y pueda seguir prestándose el servicio para toda la ciudad. Claro. ¿Y usted cree que habría que replantear el modelo del vaivén o había que cambiar por completo el sistema? Para empezar, el autobús que se compró es un autobús que no tiene el perfil para la ciudad. ¿Ok? Hay ¿Hablando otros, de Yutong o del Mercedes? hablando de Yutong o hablando de Mercedes, de cualquier autobús que Cualquiera. gustes, ¿no? Es un autobús caro, hablamos de más de 5 millones de inversión por un autobús. Y hay autobuses más económicos, siempre con el perfil, ¿verdad? De, oye, se le puede dar acceso a los discapacitados, a las personas, o sea, con tecnología, pero te ibas a ahorrar más o menos de 5 te ibas a ahorrar 2 millones. En 3 millones conseguías eso. Sin embargo, bueno, pues la decisión fue de una persona, del gobernador que se fue, ¿verdad? Y eso hace que se encarezca, ¿verdad? El costo de movilidad en la ciudad. Y cuando esas decisiones, ¿verdad? No se analizan, pues estamos viendo el resultado y quién paga las consecuencias, siempre el ciudadano. Sí, claro. Entonces sí, el corregir esto no va a ser fácil, lleva tiempo,
pero si no le damos también la liquidez que requiere para seguir operando tan siquiera, pues estamos yendo contratiempo porque al rato los autobuses van a estar deteriorados por falta de mantenimiento, ¿verdad? Sí. Los operadores van a estar cada día más inconformes. ¿Por qué? Porque no se les actualiza ya casi por cuarto año su salario y empiezan a juntar otros elementos que pues empieza a hacer que baje la calidad del servicio Claro. con el cual iniciamos. Ya hoy los tiempos, la misma gente lo dice, yo estoy consciente, ya no son 12 minutos, son 15, 20, 25 y dependiendo, ¿verdad?, de la ruta que esté recibiendo el servicio. Hay rutas que no tienen el servicio vaivén Sí. hoy, ¿no? Todavía falta. Que manejan con el anterior. Se maneja con el anterior o no tiene servicio, o se manejan a través de combi, perdón, de mototaxis o taxis, se reúnen 4 o 5, pagan un taxi y ven cómo moverse. Sí le faltan más rutas, ¿verdad?, a la ciudad que tengan el sistema vaivén. ¿Usted cómo ve ese tema de las rutas? Porque igual cuando surgió el tema de vaivén, hubieron muchos cambios de rutas que llegaron a afectar, por ejemplo, en Francisco de Montejo, muchas rutas que llegaron a varios vecinos a juntar firmas para que se reanude esa misma ruta. ¿Cómo vio eso? Porque también el tema de la ruta viene de un interés para que pues, haya un flujo, ¿no?, de personas. Debe ser acorde a las necesidades de flujo habitual de las personas. Desde el inicio, las personas que plantearon algunas modificaciones, porque si veo el circuito metropolitano, no hicieron ninguna modificación de nada. Si veo el circuito poniente, tampoco. Si veo el circuito colonias, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, de las pocas que modificaron, lo hicieron desde el escritorio. Y se los observamos, les dijimos, eso que están haciendo no es correcto. No, es que das vuelta, pero das mucha vuelta y esto hace que la gente tarde. Vamos a trazar líneas, rutas más rectas. Pero hoy la gente va a tener que caminar, que camine. Oye, pero no es una cuadra o dos, son 3 o 4, que camine. Entonces, la visión de estos En el funcionarios, ¿no? O sea, no le interesaba al ciudadano. O sea, lo que yo tenga que hacer es recto, pero si va a caminar el ciudadano, que camine. Y es que ya cumplimos con hacer las observaciones. Por eso vienen después las quejas, se reúnen los vecinos, ¿verdad? Y dicen, oye, voy a caminar. Y aparte, ¿a qué horas van a pasar? Y con justa, ¿verdad?, observación. Entonces, se empiezan a rectificar esas decisiones del pasado, ¿no? Son los ajustes que se empiezan a dar, pero lleva tiempo, no es de un momento a otro. Sí, luego le echan la culpa al concesionario, a los camiones, cuando no viene directamente de ustedes el orden de la ruta, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es operar, dar el servicio. Toda la logística es responsabilidad de la ATA. Ellos nos dicen, ya no vas a pasar en esta cuadra, vas a pasar en la siguiente. Aquí están tus horarios, ¿verdad? Y me dices qué autobuses vas a poner, qué operadores van a dar. Todo está controlado a través de sistemas. Y te puedo decir, bien, eso da buena información. Le da certidumbre a la gente, le agrada celular y decir, pues va a tardar 20 minutos, o va a tardar 10, o va a tardar 5, o sea, te da oportunidad de programarte para tu movilidad, ¿no? Entonces hoy es responsabilidad de la AT y todo eso. Ah, qué bueno. Y por ejemplo, y para ir cerrando también, una noticia que se hizo muy viral, es el tema de los paros, por el tema de los pagos, ¿no? ¿Podría explicarnos más o menos cómo surge ese tema? Ya lo he ido hablando de manera superficial, pero me gustaría ahondar en ese tema, porque yo creo que muchas personas, pues, se habrán quedado sin transporte en esos momentos, ¿no? Porque estaba en paro la movilidad. Hay una situación de inconformidad generalizada en los operadores. Y el operador que hoy tenemos no es el mismo de hace 3 o 4 años. ¿Okay? Ya es un operador consciente de que tiene un autobús de mucho valor, que es un autobús que le da cierta comodidad, ya no tiene que meter velocidades, es automático, de que tiene aire acondicionado, de que el usuario, ¿verdad?, ya no le va de efectivo, es con tarjeta. Entonces, este operador, ¿sí?, tiene otra visión hoy, ¿de acuerdo? Tiene otro estatus. Y la comunicación con los otros sectores, que es transporte de carga, que averiguamos cuánto gana
un chofer de camión de carga, pues vamos a ver que gana 2 o 3 veces más que lo que gana un operador urbano. ¿Okay? Entonces empieza a generarse esa inquietud, pero los 3 años que no será aumentado y vamos para el cuarto, es lo que está generando en realidad esa inconformidad. Se habla de un paro porque hay otros entes a nivel nacional y local que están interviniendo, ¿verdad?, con estas inconformidades. Por decir algo, hay gente vinculada a CATEM, por ejemplo, ¿no?, que está asesorando, ¿no? Hay gente que viene de otros organismos sindicales a darles planteamientos, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es el diálogo, ¿no? Le pedimos a todos que nombren a unos representantes para que nos sentemos a platicar y dar razones de la situación. Todavía antier tuvimos una reunión, prácticamente se les explicó cómo va el proceso de diálogo con la autoridad, cómo estamos documentando, ¿verdad?, nuestras peticiones, ¿verdad?, que no está, ¿verdad?, en la empresa poder autorizar hoy incrementos salariales porque no tenemos un incremento de precio por kilómetro. Y bueno, en ese sentido se sienten atendidos, mas no satisfechos. Ellos quieren su aumento de salarios. Claro. La fase que sigue es, bueno, vamos juntos con la autoridad para que la autoridad esté consciente de que tú y yo no nos estamos peleando, sino que es una realidad que estamos viviendo juntos, ¿no? ¿Y qué se va a hacer? Ya que la autoridad, que es la ATI, nos diga si se puede, no se puede, o en tanto tiempo se puede, o tanto se puede, para que ustedes estén tranquilos y sepan si buscan otra opción o no. Le digo, porque parar un sistema, pues ya pasó una vez y es lo que menos queremos como empresarios. O sea, una vez el error fue del banco, según nos explicaron, de no transferir el dinero a nuestra cuenta y nosotros no pudimos pagarle a los operadores porque ya no es con efectivo, todo es transferencias electrónicas, ¿no?, a sus tarjetas de ellos, ¿no? Entonces hay otra mentalidad también. Y ellos deciden pues parar, con justa razón también, porque pues dicen, pues estoy trabajando y no me pagan, de alguna forma voy a mostrar mi inconformidad, ¿no? Y paran, por más que quisimos convencerlos. Yo no mando gente, yo voy allí, les hago, les doy la cara, ¿no?, y les explico, les doy razones, les digo, hasta el lunes nos pagan. Hasta que nos paguen trabajamos. Solo esos días que se paró, o sea, creo que fue conocimiento público a través de medios, de redes, o sea, todo el caos que se generó, solo comparar circuito metropolitano. Sí. Entonces hay allá un riesgo social fuerte de movilidad que va a afectar, pues, no solo a los concesionarios, va a afectar a toda la sociedad, ¿ok? Sea el tiempo que sea, hayan clases o no, hay una afectación. Sí, definitivamente. Afecta el trabajo, se afecta muchas cosas, ¿no? Mucha gente tiene que ir a los hospitales, etcétera. Entonces, lo que menos queremos nosotros es, ¿verdad?, hacer un pago. Pero como le decimos al titular de la ATI, si no me das el recurso para que yo pague combustible, yo le pague su sueldo a los señores, yo le pague mantenimiento, pues no es que yo quiera parar. Yo voy a salir a trabajar y a lo mejor se va a quedar el autobús en la calle sin combustible. O sea, no es porque yo lo quiera hacer. Entonces, todo este tema hemos estado, pues, manteniendo informado al titular, ¿verdad? Y estoy seguro que el titular está subiendo la información, ¿verdad?, al gobernador. Entonces, vamos a ir en ese diálogo, ¿no? Nosotros estamos esperanzados de que antes que termine mayo haya una decisión, ¿verdad?, una comunicación para que pues no haya esa afectación, que pues sería una acción o decisión por parte de los operadores. Nosotros le insistimos en que descarten esa idea, ¿no?, hasta donde se pueda. Pero sí hay ese disgusto. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Creo que ha resuelto muchas dudas acerca de los usuarios de transporte público. Don David, un gusto tenerlo aquí. Esta es su casa. Cuando quiera poder seguir informando acerca de transporte público, no solamente de circuito metropolitano, sino del sistema de vaivén, que muchos de nosotros seguimos y somos usuarios de ese sistema de transporte, pues sería muy bueno tenerlo usted para poder ir aclarando esas dudas.
Le agradezco mucho. Pues agradezco la oportunidad de comunicarme, ¿verdad? Con las personas que te siguen y trato de ser lo más claro posible en un tema bastante delicado, ¿ok? Y que, bueno, ojalá y contribuya a que se comunique eso también con la autoridad y que pronto pues tengamos alguna respuesta para la gente que día a día opera el autobús y Claro. que día a día hace también uso de mucha tolerancia Sí, en esa actividad, ¿no? claro. Agradezco mucho la oportunidad y espero que les haya No. servido. Sí, muchas gracias.